Muy buenos días, amados en el Señor. Dios le bendiga. En esta mañana de día lunes eh, 7, 7 de agosto. Dios le bendiga. Gracias damos al Señor por darnos una nueva oportunidad, por darnos la fuerza para poder estar nuevamente en esta mañana transmitiendo nuestro programa, conversando las Escrituras. Recuerde que estamos estudiando el libro de Primera de Samuel, que consta de 31 capítulos. Ya hoy día estamos en el capítulo 22. El capítulo 21 concluye cuando David huye de Saúl. Empieza la cacería, la persecución de Saúl sobre David, sin ningún motivo. El motivo era los celos que había de parte de Saúl hacia David. Y que sabía Saúl que David era el que Dios había elegido para reinar a Israel y suplir la carencia del rey. ¿Mm? Entonces, hermanos, Saúl se levanta en, en celo contra David, pero Dios coloca un aliado en David, que es el propio hijo de Saúl, Jonatán, que justamente actúa. David no había cometido ningún mal, David era prudente, era obediente, mm, y ciertamente no había motivo para empezar una persecución, pero es ahí donde David es preparado por Dios. Dios prepara siempre a sus hombres de una u otra manera, los va enseñando para sortear, ¿cierto?, los problemas, los obstáculos. Si bien David era un verdadero guerrero y había peleado contra los enemigos de Israel y por la mano de Dios lo había vencido, pero este enemigo que se levanta es un enemigo especial, es un enemigo de la propia casa, es un judío, es un hebreo, igual que David, un israelita, igual que David. Entonces eso hace diferente la persecución, hace diferente la batalla que David va a librar. David va a librar una batalla contra sí mismo y contra Saúl. Dios bendiga a nuestra hermana Laura Sáez. Y comienza el relato del capítulo 22. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre supieron, vinieron allí a él. Se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, pero no te estés en este lugar fuerte, anda y vete tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Como dije al principio, Dios bendiga a nuestra amiga Sara Moya. No, mi hermana Sara Moya, perdón. Como dije al principio, David empieza una etapa difícil, dura para él, siendo el rey de Israel, pero él no había sido reconocido por el pueblo. Saúl reinaba y David empieza a huir. Aseguró la vida de sus padres, ¿cierto?, delante del rey de Moab, porque ciertamente tenemos que entender que la manera de actuar que tiene el enemigo, y lo podemos ver tanto en la carne como espiritual, es lo que dijo el Señor, que él vino a hurtar, a matar y a destruir. Y David sabía que Saúl iba a querer acabar con toda su casa. Y por eso que protegió a sus padres, ¿verdad? Sus hermanos habían venido a él, tal como lo dice el capítulo 22.
los endeudados, los afligidos, fue el ejército de David que Dios colocó a su lado. Gente con muchos problemas, con muchas dificultades, pero como dije al principio, Dios trabaja de esta manera. Dios muestra su poder en la debilidad, en la flaqueza, y lo hemos podido palpar, que nosotros siendo personas débiles, personas sin estudios, del vulgo, Dios ha levantado en nuestras vidas hombres fuertes, hombres poderosos en Cristo. Luego dice el verso 6, oyó Saúl que sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gaba, debajo de un tamarisco, sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín, ¿os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierra y viña? Y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído, como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Aquí Saúl, reunido con sus jefes, con sus generales y todos que están a cargo del ejército y que tenían puestos. Es como si el presidente se reuniera con sus ministros. Se victimiza. Primero utiliza la astucia. Porque el diablo es astuto. Incentiva la mentalidad de estos jefes diciéndole, ¿acaso David les va a dar lo que yo le estoy dando? Para que ustedes lo estén cuidando, para que ustedes le estén dando el favor a ellos. Eso le está diciendo. Y luego se hace la víctima. Como que el perseguido o el afectado sea él. Nosotros sabemos que, Dios bendiga a nuestro hermano Manuel Cárdenas, sabemos que está persiguiendo a David injustamente y que él no es la víctima, que él es el victimario. Por eso que debemos tener cuidado, ¿verdad? Cuando nosotros juzgamos algunas situaciones. Hoy en día esto está en boga. La gente hace cosas y no quiere ser culpable. Los demás tienen la culpa. No, yo robo porque desde pequeño nunca tuve un par de zapatillas. Bueno, no, yo hago esto por esto, yo hago esto por esto. Entonces, la gente se victimiza. Saúl está justificando su odio, su celo contra David, un propio hebreo, un propio hermano de su país, de su tierra. ¿Se acuerdan de Doeg en el capítulo 21? Doeg, el edomita, que vio cuando el sacerdote Nob le entregó la espada de Goliat a David y le dio los panes de la proposición. Mire, aquí aparece otra vez en el 22, dice, entonces Doeg, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí, que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él al Señor y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Mire la mentira. David no consultó por medio del sacerdote, ni tampoco le dio grandes provisiones. Pero aquí testifica este hombre, Doeg, en contra del sacerdote. O sea, queriéndole decir a Saúl que el sacerdote fue cómplice también con David. Nosotros sabemos que el sacerdote nada sabía. El Ahimelech nada sabía. David no le descubrió el asunto. David se hizo como que el rey lo había enviado y que este viaje era rápido, era una misión. Así que el sacerdote era inocente.
Ahimelech era inocente, pero Doeg lo está acusando de complicidad. Y el rey envió por el sacerdote, Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, no solamente por él, toda la casa. Los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí? Cuando le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace al día de hoy. La pregunta es, ¿David estaba acechando a Saúl? ¿O era Saúl el que acechaba a David? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y es una verdad, es una gran verdad. El sacerdote no tenía idea de que Saúl quería matar a David. Y además, no era la primera vez que consultaba a Dios para David, porque David era el yerno de Saúl. Entonces, el sacerdote nunca había pensado, ni se iba a imaginar, que David venía huyendo de Saúl. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaban alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes del Señor, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes del Señor. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg, el edomita, y acometió a los sacerdotes y los mató en aquel día a 85 varones que vestían de efod de lino. Doeg no era hebreo, era edomita. Por eso no le dio temor arremeter y matar a estos sacerdotes, que no habían conspirado con David, ciertamente. No habían conspirado, no había conspiración. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, a todos los hirió de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijos de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes del Señor. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg, el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl: yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Ocurre esta gran matanza de los sacerdotes, y no solamente los sacerdotes, porque no conforme con esto, Doeg, el edomita, arremete contra la casa, no solamente la casa de Ahimelech, sino contra Nob, la ciudad de los sacerdotes. Dios bendiga a nuestra hermana Inés Rodríguez, también Dios le bendiga. Fíjese la fiebre que tenía, que poseía a Saúl, la fiebre de poder, de envidia, de maldad que había en Saúl, se estaba, hermanos, consumando a través de estas maldades que él estaba cometiendo. David no quería levantar la mano contra Saúl. David solamente huyó para no matar a aquel a que Dios había ungido. Pero este edomita no tuvo temor de arremeter contra los sacerdotes del Señor en aquel tiempo. No le dio estupor, ni nada, ni sintió miedo. Y aún más, coronando su maldad, fue a la tierra de Nod y mató a hombres, mujeres y niños. El enemigo ha entrado en el corazón de Saúl
porque Dios lo había abandonado. Por eso, hermanos, debemos tener cuidado y no apartarnos del Señor para que nuestros pensamientos sean ciertamente los pensamientos de Dios y no empecemos, como este hombre que era extranjero, a cometer homicidio espiritual. La Escritura dice que el que ama a su hermano, perdón, el que aborrece a su hermano, es un homicida. Este hombre no era israelita, ciertamente, pero Saúl sí. Saúl podía haber evitado toda esa matanza, pero el delirio de poder, y tal como lo dice la Escritura, Dios ya se había apartado de Saúl. Dios ya no estaba con Saúl. A él había desobedecido y Dios lo había desechado. Este es el relato del capítulo 22 que nosotros debemos considerar con respecto a la persecución que llevó a cabo Saúl en contra de David. Luego David huye al desierto. Y aquí, como dije el día sábado, se empieza a consumar una gran trama en contra del rey. Pero aquí Dios está preparando al rey David. Lo está preparando y en medio de esta persecución, Dios está probando cómo reacciona David. Pero nunca David quiso levantar la mano contra el rey. Nunca David quiso levantarla. Porque David era un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios. Y cuando hay un hombre que es lleno del Espíritu Santo, una mujer que es llena del Espíritu Santo, afloran el fruto del Espíritu. Y nos habla el libro de Gálatas en el capítulo 5. ¿No? Ahí están las obras de la carne y está el fruto del Espíritu. Que Dios nos bendiga a toda la audiencia en esta mañana. Mañana continuamos con el capítulo 23 de este libro, Primera de Samuel, por la hora que nos alcanza. No podemos pasar al 23, que es demasiado largo, donde el Samuel, cierto que escribe, relata la persecución de David.